Hola, vamos a ver la parte número 2 de la clase 3 que habla sobre el diafragma. La cortinilla del diafragma ya vimos que es un mecanismo, una cortinilla radial que se abre para permitir el paso de la luz en mayor cantidad y se cierra para permitir el paso de la luz en menor cantidad. Esto depende del lugar en donde vayamos a tomar la foto. Entonces nosotros podemos hacer uso de esta regla numérica que estamos viendo en pantalla para decidir cuánta luz entra por el diafragma de nuestro lente. ¿Sí? El diafragma está en el lente, en la óptica. Y el diafragma, pues dijimos que como el ojito humano, ¿no? Que se abre para recibir más luz en condiciones de baja luminosidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar una foto en una escena nocturna, que hay muy poca luz, entonces necesitaremos un diafragma abierto, ¿no? Para que entre más luz en la escena. Si, por ejemplo, estamos en un parque con el sol del mediodía súper fuerte, entonces vamos a necesitar un diafragma cerrado para que entre menos luz, ¿cierto? Y la fotografía nos quede correctamente expuesta. Ese es el objetivo, que la fotografía nos quede correctamente expuesta, o sea, ni mucha luz ni muy poca luz. Entonces debemos elegir bien ese número a la hora de configurar nuestra cámara, ¿cierto? Entonces estos números se llaman pasos enteros y el número que vamos a tomar como referencia es F5.6, ¿sí? El F5.6, que lo voy a poner acá porque no se veía, es el número de referencia de la apertura. Es una apertura más abierta que cerrada, F5.6, y es como el número que se reconoce como referencia porque está en todas las ópticas, porque no todas las ópticas tienen toda la escala numérica. El 5.6 está en todas las ópticas. Entonces, este 5.6 es el número del cual vamos a empezar a ver la regla hacia donde se abre el diafragma y hacia donde se cierra el diafragma. ¿Listo? Entonces, primero y antes de ir a los números, vamos a ver por qué el 5.6 es el número de referencia. Y es porque ese diafragma está en todos los lentes. Y segundo, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen esos números? O sea, ¿por qué hay números tan raros? 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 39, 64. ¿Por qué? ¿Cierto? Y es que la circunferencia, el diafragma es una circunferencia. Entonces, la regla matemática que se utilizó fue dividir esa circunferencia en varias partes, teniendo en cuenta que toda la circunferencia abierta equivale a 1, a una unidad, ¿sí? Y dividiendo esa circunferencia, se empezaron a sacar esos números, por eso son tan irregulares, porque se trata de calcular sobre una circunferencia a qué número equivale cada vez que esa apertura se va cerrando. ¿Listo? Entonces, el número 1 sería todo abierto. Entonces, de 5.6 y hacia donde se abre el diafragma, ustedes me están viendo reflejada, sería hacia donde se abre el diafragma, los números serían menores. Entonces, está 4, 2.8, 2 y 1.4. Y de 5.6 a donde se cierra el diafragma, estamos hablando de que el número se hace mayor. 8, 11, 16, 22, 32, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se llaman pasos enteros porque según el cálculo matemático se hizo de una forma que se cumpliera una ley, y es que cada vez que yo muevo un paso de diafragma hacia, por ejemplo, que abro el diafragma un paso, por ejemplo, de 2.8 a 2, en 2 me está entrando el doble de luz que en 2.8. Y lo mismo hacia donde se cierra el diafragma. Entonces, si yo cierro un paso del diafragma, quiere decir que está entrando un paso menos de luz que en el paso anterior. Digo, o sea, la mitad de luz que en el paso anterior. Entonces, el doble o la mitad de luz es lo que varía cuando yo muevo un paso de diafragma. Si abro un paso de diafragma,
está entrando el doble de luz que en el paso anterior. Si cierro un paso de diafragma, estaría entrando la mitad de luz que en el paso anterior. Entonces, eso me permite calcular, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo estoy en un parque donde está el sol del mediodía, entonces yo diría, listo, aquí voy a utilizar ¿qué diafragma? Entonces, por ejemplo, está haciendo mucho sol, entonces necesito que el diafragma sea cerradito. Por ejemplo, voy a usar 16, diafragma 16, ¿listo? Entonces, así yo lo puedo elegir, elijo el valor, lo configuro en mi cámara en modo manual. Ahorita les muestro cómo y dónde se modifica ese valor. Y tomo mi foto para lograr una correcta exposición. ¿Qué pasa? Que se bajó el sol, ya no hay tanto. Entonces me quedó subexpuesta. Yo digo, no, entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Abrir el diafragma, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto lo abro? Entonces, lo voy a abrir un paso entero, o sea, a 11, o sea, de 16 lo paso a 11, para que entre el doble de luz que me estaba entrando en 16 y entonces ya ahora sí me quede bien expuesta la imagen, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, la primera tarea es aprenderse los pasos enteros del diafragma para poderlos calcular. Los pasos enteros del diafragma. Y existen unos pasitos intermedios que son tercios de paso, entre ellos, que ya se los voy a explicar también en la siguiente clase, pero lo que quiero que sepan ahorita es, existe una regla numérica a partir de la circunferencia del diafragma, donde 1 sería todo abierto, ¿no? Y luego los otros números representan cómo ese diafragma se va cerrando. Número de referencia 5.6, hacia donde el número es más pequeño el diafragma se abre y hacia donde el número es mayor el diafragma se cierra. Abierto nos permite más luz, cerrado menos luz. Y la diferencia entre cada paso es que puede entrar el doble o la mitad de luz que en el paso anterior. ¿Listo? Y yo elijo según el lugar donde esté. Por ejemplo, que quiero tomar una foto en mi habitación con la luz del bombillo. Normalmente la luz del bombillo es muy tenue porque nosotros muchas veces vemos iluminado, pero no, o sea, cuando hablamos de fotografía tenemos que calcular que la luz que percibe la cámara pues va a ser un poquito menor que como vemos nosotros con nuestros ojos, porque nuestros ojos son más luminosos. Entonces una habitación sería muy baja luz, por lo cual tendríamos que usar un diafragma abierto, ¿sí? Por ejemplo, 2.8, 1.4, ¿sí? Así nosotros, digamos, en la realidad percibamos que es más luz. ¿Por qué? Porque, digamos, si hablamos de diafragmas y comparamos el diafragma con el ojo humano tendría un diafragma de 0.64, o sea, sería mucho más luminoso que un lente de cámara. Entonces vamos a tener en cuenta eso también a la hora de ver la luz del lugar y poder decidir, ¿sí? Y teniendo en cuenta que no todos los lentes tienen todos los pasos, entonces vamos a mirar si tú tienes un lente o si tienes varios. Vamos a observar en la inscripción que tiene el lente, en la parte frontal, qué luminosidad tiene, o sea, cuál es su diafragma básico, máximo, y vas a usar el diafragma máximo en caso de que tengas un lugar con poca luz. La mayoría de ópticas comunes que vienen con las cámaras tienen un diafragma máximo, o sea, una luminosidad de 3.5, y ese 3.5 se va a ubicar acá entre el 2.8 y el 4, es un paso intermedio. Entonces, si esa es la luminosidad de tu óptica, pues ya sabes que eso es lo máximo que se puede abrir, ¿no? Vamos a ver acá una óptica para poder mostrarte lo que te estoy diciendo. Bueno, esta nos sirve. En esta óptica que estamos viendo en pantalla, esa es una óptica que tiene una luminosidad máxima de 2.8 y tú puedes observar eso en la parte frontal de tu lente. Aquí nos está diciendo que 1 es igual, o sea, el diafragma, todo, o sea, la luminosidad es igual a 2.8, ¿sí? Entonces, ese es el diafragma máximo que vas a poder lograr con este lente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tienes que tener en cuenta eso a la hora de elegir el número que vas a utilizar como apertura de diafragma. Ahí hay que entender otras cositas. Entonces, ven, te muestro por acá.
que hay dos tipos de lentes. Hay unos lentes que tienen una distancia focal variable, o sea, el acercamiento, cuando tú acercas y alejas, tienen varios numeritos y por lo tanto varias luminosidades. O hay lentes que tienen distancia focal variable, pero tienen una sola luminosidad para todos esos pasos de la distancia focal. O hay unos que son fijos, que solo tienen una distancia focal y solo tienen una luminosidad. Entonces tienes que mirar eso en tu lente. Digamos acá dice 2.4. Entonces la luminosidad de ese lente va a ser 4. Pero puede ser que en tu lente hayan dos numeritos. Entonces revisemos y escríbeme acá en los comentarios cuál es la luminosidad de tu lente. Vamos para parte 3 porque está muy larguito este tema.